Una tabla de gastos de 12 meses pegada tal cual desde el Excel. Y en pantalla, 90 segundos después, nos encontramos el cuadro comparativo por trimestres, las 3 anomalías detectadas y explicadas, un gráfico listo para el informe y las fórmulas para reproducirlo todo en tu propio Excel, sin macros y sin saber programar, simplemente pegando una tabla. Hoy aprendes a hacer que los números hablen en cristiano, así que quédate. Soy Tomás de Ranking Online, una agencia de marketing especializada en despachos profesionales, y seguimos con esta serie de Cloud para despachos en el que busco enseñar a todos los despachos de España a utilizar la inteligencia artificial de forma fácil y con criterio. Tu despacho vive entre números, pero hay una diferencia entre tener los números y que los números te digan algo. Así que pasar de la tabla a lo que importa, oye, aquí pasa algo, es trabajo de análisis, y ese trabajo que antes eran horas de Excel, la máquina lo hace en el primer pase de maravilla. Tú pones la pregunta correcta y el criterio final como siempre. Vámonos a la pantalla. Datos ficticios, rotulados como demo. Los gastos mensuales de una empresa de hostelería durante 12 meses y con 8 categorías. Los copio del Excel y los pego directamente en el chat. Sin formato, un pegote. No pasa nada, que la máquina entiende las tablas pegadas. Y la instrucción. Soy el asesor de esta empresa de hostelería. Con esta tabla de gastos mensuales, 1. Móntame un cuadro comparativo por trimestre con la variación en porcentaje. 2. Señálame las 3 anomalías más llamativas y explícame cada una en una frase que un empresario entienda. 3. Dame las fórmulas de Excel para tener este cuadro en mi plantilla. Y 4. Prepárame 3 preguntas para hacerle al cliente sobre lo que ves. Fíjate otra vez en la última. Las 3 preguntas para el cliente. Eso convierte el análisis en reunión. Y le damos al Enter. ¿Y qué nos encontramos? El cuadro hecho, las anomalías, el saldo de suministros en agosto, la partida de reparaciones que se duplica en noviembre y el gasto de personal que sube 3 meses seguidos sin que se suban las ventas. Y las preguntas para el cliente listas. ¿Cambiasteis de proveedor eléctrico en verano? Esto en una reunión es cara de asesor que se ha mirado las cosas, porque te las has mirado con ayuda, pero mirado. Y ahora, como siempre, te comento los errores. Error típico número 1, fiarse de los cálculos sin comprobar uno. La máquina es buenísima leyendo y comparando, pero con aritmética larga, de vez en cuando, patina. La comprobación profesional. Elige un número del resultado, recalcúlalo tú en 10 segundos y si cuadra, sigue adelante. Pero si no, se lo dices y lo rehace. Un número de control como mínimo siempre. Y un segundo control de origen, que cada anomalía te diga de qué fila sale. Reparaciones noviembre, fila 11. Si te señala de dónde sale, la compruebas de un vistazo. Si no sabe decírtelo, desconfía. A lo mejor se la ha inventado. Un número de control para las cuentas y el origen a la vista para los hallazgos. Y el error número 2, pegar datos con nombres reales. Una tabla de gastos con el nombre del cliente es un dato del cliente, así que ya sabes, o anonimizas, empresa de hostelería y punto, o capa 3. El plan de empresa. Y ya ves que el vídeo de los datos no caduca nunca. Así que en resumen, para concluir este vídeo, 1. Pega la tabla tal cual y pide cuadro, anomalías explicadas, fórmulas y preguntas para el cliente. 2. Un número de control recalculado por ti siempre. Y 3. Tablas reales, anonimizadas o en capa segura. Y tu tarea de este vídeo, coge una tabla de tu plantilla de Excel sin nombres y pídele las 4 cosas. La parte de las fórmulas te va a sorprender. Es como tener al informático sentado a tu lado. En el próximo vídeo cerraremos el módulo 2 con mi favorito, la reunión de mañana preparada en 10 minutos, del histórico del cliente al guión de la reunión. Y recuerda, los recursos de hoy y de todos los vídeos los tienes en el enlace de la descripción, así que suscríbete y sigue la serie en orden. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate.